esperanza, un día en el cual el Señor tiene todo bajo control para nuestras vidas. Bueno, hoy quise lo que lo sentí en mi corazón y el Señor me colocó predicar sobre un personaje de la Biblia, un personaje pequeñito en la Biblia, pero que nos trae muchas enseñanzas. ¿Ya saben cuál personaje pequeñito, no? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién? ¿Quién? Zaqueo. Zaqueo, sí. Este personaje, yo pienso que es el favorito de nuestro segundo nieto. Aun cuando pequeñito, ellos tienen la costumbre de que antes de acostarse tienen un pequeño culto y oran en la Biblia y cantan alabanzas. Y una de esas alabanzas, él siempre ha usado la de Zaqueo. Zaqueo era pequeñito así, y vivía en Jericó. Y el Señor le dijo, él decía, vaya de ahí, porque estaba a media lengua todavía. Y es la hora que todavía se le canta esa alabanza y ya lo dice más claro, ¿no? Ya dice, bájate de ahí, pero ese es el personaje preferido de nuestro hijo. Este personaje, esta enseñanza que trae la palabra de Dios en Zaqueo, nos narra como un encuentro que transforma vidas. Ese encuentro transforma las vidas de todas las personas. Hay muchos encuentros en nuestra vida que son para bien o para mal. Por decir algo, si tú te encuentras con alguna persona que es mala influencia para tu vida y sigues amistad y continúas amistad, vas a transformarte en lo que es la persona. Y si es una persona que no es muy creyente y que más bien le gusta la pachanga y la fiesta y el ritmo, entonces lo va a ir jalando hacia para allá y cuando se va a dar cuenta, su vida está transformada en que es una persona que le gusta la parranda, la fiesta y vivir la vida loca, como dicen por ahí. Pero hay un encuentro que nos habla Zaqueo, que es un encuentro con Jesús que transforma y cambia las vidas por completo. Entonces, en la palabra de Dios encontramos varios relatos bíblicos en que personas han sido transformadas y cambiaron sus vidas cuando se encontraron con Jesús. Yo quiero que miremos la historia de Zaqueo, porque Zaqueo es una de ellas que nos trae muchas enseñanzas. La encontramos en el libro de Lucas, capítulo 19. Vamos a leer Lucas 19, del 1 al 10. Vamos a ir leyendo y luego vamos a mostrar sobre la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios en Lucas 19, 1, 10. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraban ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba lo vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraron diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo los he defraudado a alguno, le volveré cuadriplicado. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar ¿a quién? A los que se habían perdido. Entonces, esta historia es muy interesante y aparentemente es una historia normal, pero nos trae muchas enseñanzas dentro de ella. Vemos que nos enseña este pasaje. Esta historia es un contraste con la historia que encontramos en el capítulo 18 de Lucas, que es la del joven rico, ¿se acuerdan? ¿Por qué dice es un contraste? Porque Zaqueo era también un hombre muy adinerado, igual que el joven rico. Pero al igual que el joven rico, Zaqueo no encontraba en las riquezas llenar el vacío que tenía su corazón. O sea, ellos tenían una gran necesidad que las riquezas no les llenaban. Y eso pasa en este mundo.
Muchas veces nosotros pensamos que con tener riquezas y millones y montones de dinero vamos a llenar nuestras vidas. Y resulta que el vacío que tiene nuestro corazón únicamente es llenado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué creen ustedes que los artistas y los famosos a veces aparecen suicidados o se dedican a las drogas o se dedican a hacer cantidad de cosas? ¿Por qué? Porque el poder y la fama que tienen ellos no los llena. Tienen un vacío en su corazón que tienen que ir buscando otra cosa en que llenarlo. Muchas personas adineradas tienen todo el poder del mundo, pero andan buscando aquí y allá y teniendo nuevas experiencias para llenar el vacío que tiene en su corazón. Y no saben que ese vacío solamente lo llena el Señor. Conozco de muchas personas que son un nivel de dinero normal, viven con lo que el Señor les da, pero hay personas que viven plenas, gozosas y llenas de felicidad porque su corazón está lleno, porque tienen al Señor dentro de su corazón. Entonces, esta historia es similar a la de joven rico, porque juntos eran adinerados, juntos tenían mucho dinero, pero tenían un vacío en su corazón que el dinero no lo llenaba. Entonces, la historia de Zaqueo es muy interesante porque nos deja ver cómo el encuentro con Jesús causa una verdadera conversión en su vida, causa un verdadero cambio en su vida y que transforma por completo una persona. Porque es que eso es lo bello de la palabra de Dios, que cuando se encuentra uno con Jesús, uno es transformado inclusive en lo físico. Muchas personas se encuentran, también le veo algo raro, yo veo algo en su cara diferente, como un brillo en sus ojos, le veo como algo diferente, y no se dan cuenta que es que lo que está dentro de mí es lo que me ha cambiado. No solamente lo interior, lo espiritual, sino lo físico también me cambia. Porque las personas son rabietas, cascarrabias y malhumoradas y cosas del Señor, y el Señor comienza a cambiar su carácter, su genio y lo demás. Entonces, aquella persona que usted veía todo el día amargada, con el ceño fruncido y aburrida y desesperada, cuando con el Señor transforma su vida, trae esperanza, trae luz, trae nueva visión a su vida. Ellos cambian por completo. Ya no son malhumorados ni son cascarrabias, sino ven ya la vida de diferente color. Ya saben que en Jesús hay esperanza. Entonces, la persona cambia por completo, es transformada tanto en lo físico como en lo espiritual. Ustedes hubieran conocido a este hombre cuando llegó aquí a la iglesia. No era ni lo que es ahorita. Ahorita yo lo veo y verdad que el primer día que lo conocimos, ¿verdad? Casi no me dan ni la mano. ¿Se acuerdan? Casi no me dan ni la mano. Salí al parqueadero a saludarlo. Buenas tardes. Buenas tardes. Estaba así. Y ahora yo lo veo por el gozo que lo veo y me abraza. Pastor, ¿cómo está? Su rostro ha cambiado. Yo le veo una felicidad tremenda. Lo veo a él y me alegro. O sea, me da mi esperanza de verlo como era y como es ahora. Cantidad de cosas han pasado por su vida y vamos a escuchar el testimonio algún día. Pero el cambio que ha tenido este varón a mí me inspira. Y es donde yo confirmo que la palabra de Dios transforma y cambia por dentro y por fuera. Ahora llega aquí todos los días, ¿han visto? Buenos días, hermanos, y llega y se siente como que llega con ánimo, con gozo, ¿verdad? Y los que no lo conocen, trátenlo para que se den cuenta que es increíble lo que ha hecho el Señor en su vida. Entonces, cambia por dentro y por fuera. Vamos a ver quién era Zaqueo. Primero vamos a ver quién era Zaqueo. Dice el versículo 2 que Zaqueo era el jefe de los publicanos rico, ¿verdad? Entonces, cuando dice jefe de los publicanos, quiere decir que era el jefe de los que recaudaban los impuestos a los romanos. Pero aunque él recaudaba más de lo que el imperio exigía para coger su ganancia, aparte de eso, como él era el jefe de los que recaudaba, todos los recaudadores de impuestos tenían que darle una parte extra a él. Por eso fue que Zaqueo tuvo mucho dinero. Entonces, acordemos que el apóstol Mateo también él fue publicano, ¿se acuerdan? Pero Zaqueo tenía un nivel más alto. Zaqueo era el jefe de los recaudadores de impuestos. Ahora, si vemos el versículo 3, nos dice que este hombre procuraba ver a Jesús, pero él tenía varios impedimentos, varios trancones, varias cosas que no lo dejaban ver a Jesús, pero impedimentos que Zaqueo conquistó y no lo detuvieron. ¿Para qué? Para ver
cerquita para que tuviera verdaderamente un encuentro con el Señor y fuera transformado. Si nosotros vemos el versículo 3, dice que Zaqueo procuraba ver ¿a quién? A Jesús, pero no podía. ¿Por qué? Porque era pequeño. ¿Y por causa de qué? De la multitud. De la multitud. O sea, ustedes imagínense, yo me imagino a Zaqueo, un personaje así alto, corriendo por el medio de la multitud, abriéndose el campo para ver a alguien. Y su estatura no le ayudaba, o sea, uno se puede empinar y ver por encima. Pero Zaqueo era pequeñito, por más de que se empinaba, llegaría por aquí a las otras personas. Entonces Zaqueo tenía la ilusión, el deseo de ver, de conocer quién era Jesús, pero tenía el impedimento que la multitud no lo dejaba. Y tenía el impedimento que era ¿qué? Muy pequeñito. Entonces, Zaqueo de pronto quiso conocer a Jesús. ¿Por qué? Por curiosidad. Porque la fama de Jesús se ha regado por todo el lugar y decían que Jesús recibía a los publicanos y pecadores. Pero era que Zaqueo sentía que era despreciado por todo el mundo. La palabra dice que Zaqueo era odiado por todos. ¿Por qué? Porque él cogía a los mismos del pueblo y los ahorcaba. ¿Para qué? Para que le pagaran impuestos. Entonces era un personaje odiado. Zaqueo necesitaba, él buscaba el amor de alguien y sabía que ese amor lo conseguía. ¿Era en qué? En Jesús. Zaqueo era odiado por el pueblo y él necesitaba cambiar su vida, necesitaba sentir el amor de Jesús. Pero hermanos, lo más seguro de todo es que fuera por curiosidad o no, Zaqueo buscaba cambiar su vida. Zaqueo buscaba, necesitaba un cambio en su vida. Alguien dice por ahí que si no estás contento con lo que tienes, entonces cambia lo que haces. Y es así. Si tú no estás contento con la vida que llevas, tienes que cambiar lo que haces para tener otros resultados. Si no vas a cambiar lo que estás haciendo, seguirás viviendo los mismos resultados. Pero si tú cambias lo que haces, vas a tener resultados nuevos. Si tú tienes una vida solitaria, amargada, triste, confundida, que no encuentras esperanza alguna, cambia de rumbo tu vida. Acércate al Señor, busca al Señor y te vas a dar cuenta que tu vida va como que a voltear y vas a encontrar el propósito verdadero, vas a tener ilusión, vas a tener una esperanza, un camino cual seguir. Zaqueo necesitaba eso. Zaqueo se sentía odiado, pero él quería cambiar su vida. Vean, lo que estamos viendo nosotros el día de hoy es consecuencia de lo que hemos hecho en el día de ayer. Y lo que vas a vivir tú mañana es lo que haces hoy. Entonces, si hoy tú dedicas tu vida a orar, a buscar de Dios, a entregarte al Señor, con seguridad, mañana vas a recoger los frutos que Dios te va a dar. Pero si vamos a seguir nuestra vida como la llevamos, en desorden, en parrandas, en vicios, en pecados, mañana vamos a recibir eso. Es necesario, hermanos, que si no estamos contentos con lo que tenemos que cambiar lo que hacemos. Entonces, vemos que en la segunda parte, en versículo 3, nos dice que habían dos cosas que estaban estorbando para que Zaqueo pudiera ver a Jesús. La primera, la multitud. Y segunda, ¿qué? Su estatura. Era muy pequeñito. Hermanos, la multitud era la gente que buscaba ver a Jesús. Esa misma gente que buscaba a Jesús le impedían que Zaqueo los viera. ¿Por qué? Porque Zaqueo era el recaudador de impuestos. Una persona que odiaba. Todos odiaban a Zaqueo. Y Zaqueo se estaba exponiendo al ir a esa multitud a buscar a Jesús. Se estaba exponiendo porque cualquier persona podía tomar represalias con él. Podían causar algún daño. Pero Zaqueo era más el deseo de ver a Jesús que lo que lo impedía. Entonces, la multitud le impedía. Yo le pregunto una cosa: ¿cuántas veces nosotros tenemos el deseo de buscar al Señor? De arrimarnos al Señor, de buscar la presencia en nuestra vida, pero la multitud nos impide? ¿Cuál multitud? Pensamos nosotros: no, me queda tiempo, mi trabajo me lo impide, ¿qué diría mi familia? Mis amistades me tildarían de loco, yo no puedo cambiar el part-time que tengo por orarle al Señor. Hay multitudes
de inconvenientes que se nos van a presentar a nosotros cuando nosotros deseamos buscar a Jesús. Eso le pasó a Zaqueo. La multitud se le presentó y Zaqueo se sintió ahogado. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que le impedía ver a Jesús. Pero Zaqueo siguió adelante. La estatura. Zaqueo era pequeño de estatura. Hermanos, no era fácil ser el más... Ustedes se imaginen, no es ser fácil ser el más odiado del pueblo y ser el más pequeño. ¿Se imaginan? Aparte de pequeñito era el odiado. Entonces no tenía consuelo. Pero Zaqueo había aprendido a sobrellevar esta situación. La Biblia nos dice que Zaqueo decidió superar las dificultades. Hermanos, ahí comienza la enseñanza. Zaqueo decidió, ¿qué? Superar lo que se le colocó adelante. Zaqueo sintió que la multitud no lo dejaba ver, que era pequeñito, pero él decidió no quedarse ahí. Muchos se quedan en el camino. Muchos tienen la intención de buscar al Señor, pero cuando llega el primer obstáculo, ahí quedan. No, es que yo no soy capaz, yo no tengo tiempo, yo no puedo, yo soy pecador, mi vida es un fracaso. Zaqueo no. Zaqueo, ¿qué hizo? Zaqueo quiso y tuvo la decisión de ¿qué? De enfrentar todo lo que se le puso al frente y decidió seguir adelante. ¿Y qué hizo él? Dice la palabra de Dios que Zaqueo se corrió más adelante y se subió a un árbol sicomoro. Y ese árbol no estaba ahí por casualidad. El Señor colocó ese árbol para que Zaqueo pudiera montarse a verlo. Entonces, en medio de la multitud, en medio de la imposición, de la imposibilidad, Zaqueo tuvo un encuentro. Él se montó al árbol. ¿A qué? Para ver a Jesús. Ahora, tengamos en cuenta, hermanos, que no era nada bien visto que Zaqueo, siendo un recaudador de impuestos, un hombre importante, se trepara a un árbol como cualquier chiquillo, como cualquier joven, ¿cierto? No sería bien visto. O sea, era como decir algo que un senador del Congreso se monte un árbol para ver pasar a alguien. No es muy bien visto. Pero Zaqueo no le importó eso. Zaqueo no le importó eso. Zaqueo venció el perjuicio del qué dirán. Zaqueo dijo, no me importa que me vean como un chiquillo, no me importa que me vean como un loco exorbitado. Yo tengo que coger todos los medios que hay al alcance de mi mano. ¿Para qué? Para tener el encuentro, para conocer a Jesús. Entonces Zaqueo se montó al árbol. Zaqueo se montó al árbol y rompió, que venció todo el perjuicio que había. Zaqueo no quiso darse por derrotado o no quiso rendirse, sino que Zaqueo no perdió el tiempo. Zaqueo se adelantó, es la palabra de Dios, y trepó un árbol que estaba en el camino. Versículo 4 dice, y corriendo adelante subió a un árbol sicomoro para ver para verle, porque había de pasar allí. Fue entonces cuando el Señor lo vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Lucas 19:5. El Señor lo vio y le dijo, Zaqueo, desciende. ¿Ustedes creen que el Señor conocía a Zaqueo? Lo vio y dijo, ay, ese es Zaqueo. Yo no lo conocía, pero sabía que era Zaqueo. Así como Dios sabe y conoce tu nombre, conoce tu necesidad, conoce tu deseo, conoce tu intención, conoce tu corazón. Así le pasó a Zaqueo. El Señor no lo conocía, pero Dios sabía quién era Zaqueo. Juan 2:25 nos dice, no necesita que nadie le informe nada acerca de los demás, pues Él conocía el interior del ser humano. Acuérdense que el Señor conoce hasta nuestros pensamientos. El Señor dice, cuando tú vas a pensar, Dios ya sabe lo que tú necesitas. Porque eres Dios, ¿eh? Eres Dios, exactamente. Dios conoce nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Dios nos conoce. Pero hermanos, aquí vemos algo importante. ¿Cuál fue la respuesta de Zaqueo? Cuando él se montó al árbol y Jesús pasaba y lo vio, le dijo, Zaqueo, baja de ahí, porque es necesario que yo pose en tu casa. ¿Cuál fue la respuesta de Zaqueo? Descendió a prisa y le recibió con gozo. Gloria a Dios. Zaqueo obedeció. Zaqueo obedeció. Fue obediente ante la palabra de Dios.
Entonces, dice la palabra de Dios que Zaqueo, vemos que Zaqueo se apresuró a bajarse del árbol y muy contento, con mucho gozo, recibió a Jesús en su casa. Versículo 6. Zaqueo no recibió a Jesús obligado. Zaqueo no recibió a Jesús a regañadientes. Zaqueo lo buscó. Jesús le respondió y Zaqueo obedeció. Hermanos, y ahí es donde vemos la respuesta, el resultado de toda esta historia que nos cuenta. Zaqueo tuvo la intención de buscar a Jesús. Jesús le respondió y Zaqueo obedeció. Ahora veamos que con este encuentro no solo Zaqueo conoció al Señor, o sea, no solamente conoció a Jesús y ya pasó, sino que él experimentó todo el poder transformador del Hijo de Dios. Zaqueo no solamente conoció a Jesús, sino que pudo experimentar en su vida ese poder infinito, ese poder transformador del Hijo de Dios para la vida. Y trajo resultado que transformó la vida de Zaqueo. Dice la palabra de Dios que Zaqueo ofreció entregar la mitad de sus bienes a los pobres y devolver cuadriplicado lo que hubiera tomado de alguno. Hermanos, si leemos los capítulos anteriores, vemos que Zaqueo era un hombre ambicioso. Zaqueo era ambicioso porque él no solamente cobraba los impuestos que pedía el imperio romano, sino que él cobraba algo excelente para acogerlo a él. Y aparte de eso, le exigía a los demás cobrar impuestos una parte porque él era el líder. Pero fue transformada su vida que Zaqueo ofreció entregar la mitad de sus bienes. Fue transformado. Una persona acostumbrada a su dinero, que atesora su dinero, que vive por su dinero, desprenderse de la mitad es un milagro de Dios. Yo creo que ninguno le es tan fácil entregar la mitad de lo que tiene simplemente porque quiere seguir a Dios. Este hombre fue transformado. Eso no lo hace uno en la carne, eso lo hace uno en el espíritu. Tú no vas a entregar la mitad de lo que tienes porque tú eres buena persona, sino porque el Espíritu de Dios obra en tu vida. El Espíritu de Dios te mueve a ti a ser misericordioso, a ser justo. Entonces Zaqueo, el encuentro de Zaqueo experimentó el cambio transformado en su vida hasta el punto que decidió entregar la mitad de sus bienes y devolver cuadriplicado a los que le hubiera tomado alguno. Eso dice el versículo 8. Entonces, su empeño, hermanos, por encontrar al Señor, sumado al gran deseo de obedecer a Dios, hizo que Zaqueo fuera, ¿qué?, poderoso en espíritu. El vacío que tenía Zaqueo fue lleno por el Espíritu Santo de Dios, y Zaqueo fue poderoso en espíritu. Ahora, tengamos en cuenta, hermanos, que para recibir todo lo que el Señor tiene para nosotros, esto no sucede por casualidad o simplemente por coincidencia o porque te da buena suerte. No, para recibir lo que Dios tiene para nosotros es necesario, con frecuencia es necesario, hermanos, que nosotros busquemos a Dios. Eso demanda que nosotros nos preparemos y que estemos dispuestos a tomar acción, que estemos dispuestos al sacrificio, que estemos dispuestos a treparnos a los árboles, que estemos dispuestos a caminar la milla extra, que estemos dispuestos a vencer la multitud, que nos estemos dispuestos o que nos sobrepongamos a la estatura o lo que nos impida a nosotros buscar a Dios. Esto se resume en una sola palabra: que estemos dispuestos a buscar y obedecer ¿a quién? A Dios. No solamente que diga yo busco a Dios, sino que estemos dispuestos, necesita un sacrificio, una entrega, un compromiso. No solamente es el deseo, sino necesitamos estar dispuestos a treparnos al árbol, estar dispuestos a vencer nuestra estatura, estar dispuestos a buscarlo a Él. El escritor de Hebreos afirma en Hebreos 11:6, dice: es necesario que el que se acerca a Dios crea, ¿qué? Crea. Es necesario que tú creas que hay y que es que galardonador de los que le buscan. Entonces, cuando tú estás buscando a Jesús, al Señor, es necesario que tú creas que Él es real. Es necesario que tú creas que Él existe. Es necesario que tú creas que Él es un Dios vivo y que tú eres galardonador ¿de qué? De buscarlo a Él.
si buscamos a Dios, al Señor, con todo nuestro corazón, Él se va a dejar encontrar. Hermanos, hemos visto que la relación con el Señor, vamos a compararlo como un juego de tenis o un juego de ping-pong, que tú coges la bolita y ¡tim! El Señor la devuelve, y tú le pegas y la devuelve, y le sigues pegando y así arrancan a jugar. Pero si tú le pegas a la bola, si uno te la manda y tú no le pegas más, ahí se acaba el juego, ¿verdad? Es así la relación con Dios. Lo buscamos, Él nos responde, lo obedecemos y Él se manifiesta y nuestra vida es transformada, nuestra vida es cambiada, nuestra familia es bendecida. No solamente nosotros, sino que nuestra familia es bendecida. Es como que muchas personas buscan la solución a su necesidad, a su problema, hermanos, pero no quieren comprometerse, no quieren tener un compromiso con Dios, no quieren convertirse a la verdad, es decir, no quieren convertirse ¿quién? Al Señor. Pero vemos que Zaqueo encontró con toda seguridad lo que él buscaba. Zaqueo encontró lo que él estaba buscando y no solamente lo habló, sino que Zaqueo decidió, Zaqueo accionó, Zaqueo actuó, él caminó la milla extra, él se montó al árbol. Muchos dicen, pero hacen poco. Muchos hablan, pero poco hacen. Muchos dicen, yo busco al Señor, yo alabo a Dios, yo oro a Dios, pero se queda en palabras. Y Dios no necesita palabras, Dios necesita promesas, Dios necesita que nosotros obedezcamos. Dios quiere que nosotros le obedezcamos al Señor. Zaqueo hace una resolución. Zaqueo hace una resolución de ¿qué? De obedecer a Dios, de buscar a Dios, de seguir adelante para buscar a Dios. Zaqueo decide ver y entregar la mitad de todo lo que poseía a los pobres. Él dice, yo si he defraudado a alguien, lo voy a cuadriplicar lo que le he quitado. Hermanos, no hay ninguna duda que Zaqueo estaba seguro de lo que estaba haciendo. Estaba seguro y convencido de que él había encontrado lo que el Señor le ha ofrecido, lo que su alma y su corazón. Entonces, dice la palabra de Dios que Zaqueo descendió deprisa y lo recibió gozoso. Zaqueo obedeció, él obedeció al Señor y lo recibió gozoso. Entonces el versículo 8, entonces Zaqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí Señor, la mitad de mis bienes los doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno se lo cuadriplicaré. Jesús le dijo, ahí está la respuesta de la obediencia de Zaqueo. Versículo 9, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Ustedes se imaginan, hermanos? Hoy ha venido la salvación a esta casa. Ni con todo el dinero que tenía Zaqueo, ni con todo el dinero del Juan rico hubieran podido adquirir la salvación de la casa. Solamente con la acción de la obediencia, el Señor lo premió y le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar, vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Hermanos, es necesario que nosotros comencemos a reflexionar. No solamente es el deseo de buscar a Dios, de buscar al Señor, de hacerle, es colocar acción, es cambiar nuestra vida, cambiar lo que hemos estado haciendo, lo que hemos venido haciendo. Si tú hoy deseas verdaderamente conocer a Dios, decídete a acabar, decídete a vencer la multitud que se para al frente. Decídete a traspasar ese impedimento de tu estatura. No te quedes con la intención de conocer a Jesús simplemente porque algo se te puso al frente. Haz como Zaqueo. Zaqueo decidió y pasó la multitud por encima, se trepó al árbol y el Señor lo obedeció. Es increíble, hermanos, saber que el Señor nos conoce por nombre. Y saber que en el momento que yo me decida conocer a Dios, el Señor me va a llamar por nombre. Me va a decir, Oscar, desciende, porque es el día de llevarte para tu casa. Entonces, si tú estás todavía pensando en que es difícil conocer a Dios, al Señor, haz lo que Zaqueo. Adelántate.
móntate en el árbol y no te quedes parado esperando que la multitud te ahogue tus intenciones. La respuesta del Señor fue la que todos desearíamos en nuestra vida, ¿verdad? Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. No solamente la salvación a él, viene la salvación a esta casa. Hermanos, es necesario que nosotros tomemos acción, que salgamos del adormecimiento que nos encontramos. Es necesario que dejemos la apatía en que nos encontramos y que comencemos a buscar a Dios como Dios lo medita. No solamente de palabra. Si tenemos nosotros que dejar lo que tenemos, entreguémoslo. Porque Dios es fiel y justo. Dios nos va a restaurar todo lo que nosotros estemos dispuestos a entregar por Él. Pero hermanos, el premio mayor que tenemos nosotros es que la salvación. Y hoy, dice el Señor, ha venido la salvación a esta casa. Esas mismas palabras te va a decir el Señor cuando te decidas, cuando decidamos nosotros a conocerle, pero a conocerle de corazón. No solamente a conocerle como le conocen muchos, al Dios de la Biblia, al Señor que está en la Biblia. No, es necesario que lo conozcamos como el Dios viviente, como el Dios todopoderoso, el Dios que habita en nuestro corazón. Es necesario que tú creas que Él existe, que tú creas que Él es verdadero y que para Él no hay nada imposible. Amén. Zaqueo, un personaje pequeñito, nos da enseñanzas a muchos grandulones. Nos trae enseñanzas a muchos de los que nos creemos grandulones. No podemos dejar nosotros vencer por lo que se coloca frente a nosotros. Tenemos nosotros que saber que cuando vamos a la batalla no vamos solos, porque el Señor siempre va con nosotros. Dios provee, Dios muestra la situación, Dios nos envía, pero Dios nos acompaña. Él no nos manda, ni nos manda a nosotros solos a la batalla. Él va con nosotros. La voluntad de Dios no es para entenderla. La voluntad de Dios es para ¿qué? Obedecerla. Y eso es lo que Dios quiere. Obediencia. Si te decides a buscar al Señor y Él te habla, obedece. Continúa. Da otro paso. Anda en la vía extra. Y vas a ver la respuesta que el Señor tiene para ti. Nuestras vidas tienen que ser cambiadas. Nuestras vidas tienen que ser transformadas. Y lo único que nos transforma y cambia nuestra vida es el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. No puede haber otra manera de transformar nuestra vida. Si hoy hay alguna persona que desee en su corazón encontrarse con Jesús, si hay alguna persona que desee o piense que lo que ha caminado ha sido un camino en vano y hoy quiere dar el paso real para conocer a Jesús, hermano, póngase de pie, vamos a orar por usted. Queremos orar por las personas, como Jesús dijo, que Él no solamente vino para a salvar, Él vino ¿qué? A traer salvación a los pecadores. Porque el Señor ama al pecador, con el pecado. La enseñanza de hoy es, hermanos, que lo que el Señor está deseando o devengando de su pueblo es obediencia. Que caminemos por fe, no por vista. No solamente estar siendo cristianos porque estamos en un estatus económico bueno, o porque tenemos salud buena, o porque nuestro empleo está bien, sino que caminemos por fe, aunque no veamos lo que vamos a estar, pero sigamos caminando, porque nosotros vamos tomados de la mano del Dios Todopoderoso, del que hizo los cielos y la tierra, del que hace de lo imposible lo posible. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por este momento de